a María del Mar Herrera, que ha también aceptado ser parte pues, de este webinar. Ella es consultora internacional con más de 15 años de experiencia en cumplimiento normativo y programas de protección de datos. Ha asesorado a empresas multinacionales en la implementación de marcos regulatorios como el GDPR europeo, la Ley de Protección de Información Personal de China y otras normativas globales, liderando proyectos en Europa, Estados Unidos, América Latina y Asia, especialmente es especialista en mapeo de datos, evaluación de sistemas y gestión de riesgos con terceros y ha utilizado plataformas como OneTrust para ejecutar proyectos complejos de cumplimiento y procesos de due diligence en fusiones y en adquisiciones. También es graduada de la Universidad de Costa Rica y posee una maestría en Derecho de Propiedad Intelectual y Derecho de la Información por la Universidad de Houston. Además, ha impartido talleres internacionales sobre privacidad, tecnología y cumplimiento legal, promoviendo innovación en la gestión regulatoria. Y hoy nos va a impartir la ponencia Pasos para diseñar programas de privacidad de datos como pilar de compliance en las empresas. Muchísimas gracias y bienvenida María del Mar. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos. Estoy de verdad muy agradecida con Fusades por invitarme a participar en este importante evento que sin duda marca un hito en El Salvador ante esta nueva legislación sobre protección de datos y teniendo en cuenta la importancia que tiene el tema para lograr un país cada vez más competitivo. Es fundamental crear este tipo de espacios de discusión y sobre todo de formación para todos los sectores que aún tienen algunas dudas o se están preparando para la entrada en vigencia de esta legislación. Entonces, voy a tratar de limitarme al tiempo que me han dado. Definitivamente no me va a dar chance de explicar esto más que como una pincelada. Sin embargo, como ya se les adelantó al principio, va a haber un curso más en detalle que va a estar impartiendo FUSADES donde se pueden ver con un poquito más detalle, con un poquito más de detalle todos estos temas. Y bueno, la idea de esto es darles algunos conceptos básicos para que puedan entender un poquito de todos los aspectos técnicos de los cuales vamos a hablar y luego entrar un poquito más en detalle en algunos de los puntos que se deben tomar en cuenta para crear un programa de privacidad de datos. Es importante tener en consideración que este es un esfuerzo multidisciplinario, o sea, esto no es algo que se le va a delegar a los abogados y que ellos lo van a hacer porque en la mayoría de los casos esto va a requerir de esfuerzos de diferentes profesionales desde el punto de vista legal y desde el punto de vista técnico, como ya lo vamos a ver. Entonces, entre los aspectos generales que tenemos que entender es primero qué es un programa de privacidad de datos y entre todas dentro de todas las diferentes definiciones que he visto, me pareció que esta es la que más pues la que más cuadra con mi idea de lo que es el programa de privacidad. Y es un marco de políticas, procesos y herramientas diseñado para garantizar el manejo, el tratamiento y el almacenamiento responsable de los datos personales. Algunos conceptos importantes para alguien que apenas está empezando a familiarizarse con esto es hacer algunas distinciones, implica hacer unas distinciones también. Y algo es privacidad, que es el control sobre el uso y divulgación de los datos personales. Y algo es la ciberseguridad, que ya son las medidas técnicas que vamos a tener en infraestructuras y sistemas para proteger esta privacidad a la cual tienen derecho las personas con respecto de sus datos personales. Después tenemos el cumplimiento legal, que es la determinación de la legislación por cumplir y la estructuración de políticas versus lo que es ya la construcción técnica de este cumplimiento legal, que ya implica tomar una serie de acciones relacionadas con el diseño de un programa de privacidad que garantice la seguridad y el manejo de los datos en forma legal y en forma segura. Aquí es importante hacer una aclaración. Realmente, revisando la ley de El Salvador, no hay una obligación específica de crear un programa de privacidad de datos. Es decir, el concepto o el nombre de programa de privacidad de datos no está como tal en la legislación. Sin embargo, cuando revisamos todas las obligaciones que tienen las empresas, pues ahí nos damos cuenta de que sí existe la necesidad de crear un programa de privacidad de datos. ¿Y por qué un programa de privacidad de datos? ¿Por qué ejecutar un programa de este tipo en nuestras empresas o en nuestras instituciones? Porque no solo es en el sector privado, sino que incluso es algo que se debería
como una buena práctica y para cumplir con la legislación, ejecutar en todo también, en todo el sector público. El primero es el cumplimiento de la ley, evitar multas y litigios. Después, un tema reputacional que es fundamental hoy en día, desde el punto de vista de nuestros consumidores y desde el punto de vista también de las otras empresas que hacen negocios con nuestras empresas. Nadie quiere hacer negocios con una empresa que no maneja bien sus datos. Como un mecanismo de ventaja competitiva y fidelización, incrementa la eficiencia operativa, favorece alianzas con socios regulados y reduce tiempo de respuestas ante incidentes. Esto es muy importante. Si tenemos un incidente y no tenemos un buen programa de privacidad estructurado donde tenemos datos mapeados, por ejemplo, puede convertirse en un dolor de cabeza bien importante para la empresa. Ahí por ahí viene una pregunta sobre la transferencia de datos. Aquí hay dos temas importantes. ¿Cómo funciona y cómo se mapea la transferencia de datos? Este es un ejemplo que, digamos, así no se ve en la vida real, o por lo menos en la forma en que lo hago yo, un mapeo de transferencia de datos, pero es una forma, digamos, ejemplificativa de presentarlo. Entonces, por ejemplo, yo tengo un consumidor en El Salvador que compra en un website en El Salvador por e-commerce. Esta empresa puede tener un sistema de gestión de todos sus clientes, lo que se llama un CRM, que puede ser propio o puede ser una empresa tercera que se contrata, donde se tienen todos los datos de los clientes, cuánto compran, con las facturas que se emitieron, etcétera. Toda esta información puede ser trasladada también después a una base de datos que puede estar ubicada en El Salvador, o puede ser que la base de datos esté ubicada en otro país, lo que significa que habría una transferencia internacional de datos. Es decir, hasta aquí lo que hemos visto es transferencia local de datos. Pero también, por ejemplo, puedo tener un software de satisfacción del cliente, esos que nos mandan las encuestas de qué le pareció nuestro servicio cuando llamó a la central, etcétera. Y esta empresa puede ser que esté localizada, en este caso en Irlanda, y entonces los datos salen directamente a esta empresa para que la empresa tenga los datos, el correo del consumidor, y la empresa le manda el correo al consumidor, donde el consumidor califica a la empresa y luego devuelve los resultados a la compañía. Entonces vemos como aquí ya tenemos datos que salen. Y otro ejemplo también es, por ejemplo, Stripe es una compañía que es una plataforma de pagos que está en Estados Unidos. No, honestamente, no sé si tiene también bases de datos fuera de Estados Unidos, probablemente sí, pero entonces salen los datos también a Stripe para que en este caso Stripe haga todo el proceso de pago. Entonces aquí ya entendemos cómo funciona más o menos la transferencia. Algunas cifras importantes para reflexionar en cuanto a este tema. El gasto en ciberseguridad para el 2025 se pronostica que va a crecer en un 15%. Eso significa que hay una preocupación real de las empresas a nivel mundial por la ciberseguridad. Esto implica que tenemos que tener programas de privacidad de datos y ciberseguridad que trabajen en forma coordinada para que podamos no solo cumplir con la ley, sino evitar posibles contingencias. Segundo, tenemos que los presupuestos de ciberseguridad han aumentado un 87% en el último año. Perdón, no, que el 87% de los encargados de ciberseguridad han indicado que van a aumentar su presupuesto de ciberseguridad para este año, disculpas. Los incidentes han aumentado un 70% entre 2021 y 2024, pero aquí quería también traerles unos datos muy interesantes. A veces las empresas piensan que esto es un problema y que solo va a ser un gasto, pero se ha demostrado que no es así. Como podemos ver, genera eficiencia en las operaciones en una encuesta que realizó Cisco, o en un estudio que realizó Cisco, y aquí tienen el link por si quieren ir a ver un poquito más de detalles sobre un artículo sobre el tema. Dice que el 72% de las empresas reportan mejoras en eficiencia operativa al tener en vigencia un programa de protección de datos. 71% indica que tiene menor cantidad y costo de violaciones de datos, y el 67% menos retrasos en ventas e innovación acelerada, porque al tener los datos organizados también eso mejora la eficiencia de la empresa. También este estudio indica que hay un retorno en la inversión que se hace en estos programas. Y se dice que por cada dólar invertido en privacidad, las empresas reciben un retorno de $2.7.
Y también lo que les hablaba anteriormente sobre la competitividad. Estos procesos mejoran la competitividad y hacen a la empresa más atractiva para inversionistas. El 73% dice que su empresa se vuelve más atractiva. Ahora sí, entrando al punto que nos ocupa en esta mañana, el programa de privacidad. El programa de privacidad no es una receta única. Es decir, no es lo mismo hacer un programa de privacidad para una pyme en El Salvador que hacer un programa de privacidad para una multinacional con operaciones en El Salvador o para una empresa grande de El Salvador que tiene operaciones eh, de gran magnitud en El Salvador o un manejo de una masa o un volumen muy alto de datos en El Salvador o que incluso tiene datos que salen del Salvador o tiene clientes incluso fuera del Salvador. O sea, para entender cómo se debe estructurar un programa de privacidad de datos, debe entenderse muy en detalle cuáles son los objetivos de la empresa, cuál es la magnitud del uso de datos, cuál es el volumen y hacia dónde se transan datos por parte de la empresa o la entidad. ¿Quién debe estar a cargo? Esa es una de las grandes preguntas y las empresas muchas veces cometen el gran error de decir, este programa va a ser llevado solamente por esta persona y como que dicen, le tiran la bola a esa persona y piensan que se va a hacer cargo y que ya todos los demás nos desentendemos y nada más pedimos resultados. Eso no funciona así. En mi experiencia, las empresas que hacen esto terminan metiéndose en grandes problemas. Primero que nada, eh, sí se tiene que nombrar un champion o un líder que va a ser el que mueva la maquinaria que implica iniciar un programa de este tipo, pero en mi experiencia, todas estas áreas como mínimo deben estar involucradas. Muchas veces hemos visto que cuando, por ejemplo, ciberseguridad lleva el programa de ciberseguridad y privacidad, el programa de privacidad, terminan duplicando funciones y terminan haciendo presupuestos que no tienen ningún sentido. O sea, es algo que se tiene que hacer en forma coordinada. Lo mismo con compliance, he visto duplicaciones de funciones y también he visto casos en donde las empresas están haciendo cosas que se contraponen por no tener coordinación. Sin duda, legal tiene que estar involucrado, tiene que haber un abogado que esté involucrado en este proceso. Recursos humanos también, porque este programa implica un alto involucramiento de los diferentes departamentos de la empresa, pero además también tiene que haber procesos de concientización y capacitación, operaciones y fundamental financiero. Si no hay un presupuesto y una revisión de presupuesto con financiero para ejecutar lo que tiene que ver con un programa de privacidad de datos, o se sale de control el presupuesto o no alcanza el presupuesto o lo que vamos a gastar no se alinea con los objetivos de la empresa. Entonces vemos como es un esfuerzo multidisciplinario y en mi caso lo que normalmente recomiendo es que haya un comité que se reúna periódicamente y que inicialmente tome decisiones de cómo se va a desarrollar el programa, porque sí tiene que haber y es algo que tenemos que entender. Un programa de privacidad de datos es algo continuo, es algo que no se hace un programa y ya ahí quedó, o ya ejecutamos X medidas y ya ahí quedaron. No, es un proceso que tiene que estar constantemente revisándose y actualizándose, número uno. Y segundo, es un programa, es algo que no se puede ver como un esfuerzo a corto plazo porque es imposible. Es un esfuerzo que tiene que establecerse a corto, mediano y largo plazo, cuáles son los objetivos y cómo lo vamos a ir desarrollando, porque realmente sí implica un costo para la empresa y además tiene que hacerse en forma coordinada. La estructura del programa, generalmente yo la estructuro como un proceso de planeamiento que implica el compromiso de liderazgo, sesiones de kickoff donde vamos a decidir qué vamos a hacer y evaluación del presupuesto. Segundo, una evaluación de la madurez del programa. Si ya tengo un programa, ok, ¿cuál es el nivel de madurez del mismo? Si no tengo ninguno, entonces tengo que empezar por hacer un análisis de cuál es el estado de la privacidad de la empresa y la ciberseguridad y cuáles son mis metas. Entonces, si yo no sé cuál es el estado de la empresa, no puedo hacer un programa de ciberseguridad. Tengo que empezar por evaluar cuál es el estado de la empresa. Tercero, la construcción del programa. Cuarto, la implementación de lo que sea que vamos a construir.
5, la demostración, es decir, cuando ya el programa empieza a demostrar que funciona y donde soy capaz incluso de dar respuesta a las incidencias o incluso a requerimientos por parte de los gobiernos de información o sobre el estado de nuestro programa. Y como les decía anteriormente, el monitoreo y ajuste. Yo tengo que tener KPIs o formas de medir como si nuestro programa está dando resultado y ajustar periódicamente el programa. Algunos de los elementos fundamentales del programa que no son únicos y de nuevo que varían de acuerdo con cada empresa son el nombramiento del comité del que les hablé anteriormente y el delegado, creación de un programa de gobernanza dentro de la empresa y las políticas que van a regir la privacidad y la ciberseguridad dentro de la empresa y frente al consumidor, porque hay muchos tipos de políticas involucrados en esto. A veces la gente piensa que solo la política que tengo en mi sitio web. No, esto es mucho más complejo. Después, el mapeo de datos es fundamental. Para mí es el pilar de cualquier programa de privacidad de datos, que es donde hago el estudio, como les enseñaba ahora, el mapa de qué datos estoy recopilando, hacia dónde se transfiere internamente, hacia dónde se transfiere externamente y evalúo cada uno de los sistemas también. Y esto está relacionado con el TPRM, que es la gestión de los terceros que me brindan servicios, donde yo entiendo cada uno de los proveedores que yo tengo que maneja datos de mis clientes, qué medidas de seguridad está utilizando, si está sacando los datos fuera del país y tengo que firmar contratos especiales con estos terceros. Después, el manejo del consentimiento, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a archivar, cómo lo voy a revisar, qué pasa si cambian los términos, el manejo de cookies. Después, el DSAR, conocido como DSAR, que son la ejecución de los derechos ARCO, que ya les explicaba anteriormente, y la implementación de los controles técnicos que van a regir todo el tema de privacidad de datos y finalmente la estrategia de brecha de datos. ¿Qué pasa si sufro un hackeo? ¿A quién lo tengo que reportar? ¿Cómo lo manejo frente al consumidor? Tiene que haber una estrategia. Entonces, todos son los elementos importantes o algunos de los elementos importantes del programa. Para esto, no lo puedo hacer sola. Necesito algún sistema de apoyo. Para las pymes o empresas más pequeñas puede ser solo Excel, pero si tengo una empresa ya de grandes magnitudes de datos, entonces tengo que usar diferentes aplicaciones o programas como OneTrust, Trustend o Sano. Cada una tiene diferentes características y solo el analizar cuál es la compañía que me puede dar el servicio correcto a mí es todo un tema que hay que analizar en detalle. ¿Cuáles son algunos errores comunes cuando se hacen los programas de privacidad? Delegar todo a legal o a TI, usar machotes o plantillas, fatal. Eso sin duda, eso sin duda contingencia. No presupuestar adecuadamente, no hacer mapeo de datos, no documentar y medir y dar seguimiento a los resultados. Entonces, conclusiones, si se sienten un poco perdidos, y siempre lo digo en mis charlas sobre este tema, no son los únicos, es normal, pero no nos podemos quedar quietos, tenemos que empezar. Y tomar en cuenta que al final los beneficios son muchos. Entonces, que se animen a empezar desde ya, porque es no solo una obligación legal, sino que es algo que genera múltiples beneficios para las empresas. Muchísimas gracias.